Bienvenidos un día más a mi canal, su rincón favorito para todo lo relacionado con el fascinante mundo de las producciones otomanas. Espero que estén listos porque hoy tenemos un vídeo que va a dar que hablar. Como ya vieron en el título, vamos a sumergirnos en el drama, el chisme y las revelaciones sobre una de las parejas más queridas, y también polémicas, del mundo del espectáculo turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé que muchos de ustedes son fans incondicionales de esta pareja, a quienes conocimos y amamos en la exitosísima serie Sen Kalkam, o como la conocemos por estos lados, Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, traspasaba la pantalla y, para alegría de todos, se convirtió en una hermosa relación en la vida real. Pero como todo en este mundo, las cosas cambian, las relaciones evolucionan y a veces terminan. Y es ahí donde entra el drama, los rumores y, en nuestro caso, la supuesta explosión de Hande contra Kerem en vivo. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, les recuerdo que si les gustan las series turcas tanto como a mí, y quieren estar al tanto de todas las novedades, chismes, análisis y recomendaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, agárrense que empezamos. Bien, como les comentaba, Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the Air, nos enamoraron a todos con su interpretación de Eda y Serkan. La serie fue un auténtico fenómeno mundial, rompiendo récords de audiencia en muchísimos países y catapultando a la fama a sus protagonistas. La trama, como seguro saben, gira en torno a Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso y frío arquitecto, para poder mantener su beca universitaria. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en una atracción irresistible que los lleva a vivir un romance lleno de altibajos, malentendidos, pero sobre todo muchísima pasión. Pero la magia de Love is in the Air no se quedó solo en la pantalla. Para delirio de los fans, Hande y Kerem confirmaron su relación en la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún más especial y seguida por millones de personas en todo el mundo. Los veíamos felices, enamorados, compartiendo fotos juntos en redes sociales, viajando, apoyándose mutuamente en sus proyectos profesionales. Eran la pareja perfecta. Y claro, como suele pasar con las parejas famosas, su relación estuvo siempre bajo la lupa de los medios y de sus fans. Cada gesto, cada palabra, cada publicación era analizada al detalle, buscando pistas sobre su felicidad, o sobre sus problemas. Y fue ahí, precisamente, donde empezaron a surgir los rumores de crisis. De repente las fotos juntos en redes sociales empezaron a ser menos frecuentes, los comentarios románticos desaparecieron y, lo peor de todo, empezaron a circular noticias sobre supuestas discusiones y desacuerdos entre la pareja. Al principio muchos lo achacábamos al trabajo, al estrés, a las agendas apretadas, pero los rumores se hicieron cada vez más insistentes y preocupantes. Los foros de Internet se llenaron de especulaciones, los tabloides turcos publicaban titulares alarmantes y los fans de la pareja se dividieron entre aquellos que defendían su amor a capa y espada y aquellos que ya vaticinaban el final de su relación. El drama, damas y caballeros, estaba servido. Y llegamos al punto clave de este vídeo, la supuesta explosión de Hande contra Kerem en vivo. La verdad es que después de investigar a fondo y contrastar diferentes fuentes, buceando en la prensa rosa turca, revisando entrevistas antiguas y analizando comentarios de insiders, no hay ninguna evidencia real de que haya habido tal explosión en vivo. Lo siento, no hay vídeo viral ni escándalo mayúsculo. Pero no se desanimen, porque la historia es mucho más compleja e interesante de lo que parece. Lo que sí hubo, y esto es un hecho, fueron ciertas tensiones entre la pareja que se hicieron evidentes en algunas entrevistas y apariciones públicas. Por ejemplo, en una entrevista que concedieron juntos para promocionar la serie en Italia, un mercado clave para Love is in the Air, se les notaba un poco distantes, con respuestas cortantes y sin la chispa que los caracterizaba. Los fans más observadores notaron que Hande parecía un poco incómoda y que Kerem intentaba compensar la situación con bromas y comentarios positivos. Pero en general, la atmósfera era un poco tensa y artificial. Se rumorea que detrás de cámaras hubo ciertas discusiones sobre la dirección que estaba tomando su relación y las expectativas que tenían el uno del otro. Algunos insiders incluso afirman que esa entrevista fue un punto de inflexión en su relación, marcando el inicio de una etapa de distanciamiento. Otro momento que generó muchos comentarios fue durante una entrega de premios en Turquía. Aunque ambos estaban nominados y presentes en la ceremonia, se evitaron mutuamente en todo momento.
No se sentaron juntos, no se dirigieron la palabra en el escenario y no se hicieron ninguna mención en sus discursos de agradecimiento. Este comportamiento obviamente alimentó aún más los rumores de crisis y separación. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada uno de sus movimientos, interpretando sus gestos y expresiones como señales de incomodidad y resentimiento. Se dijo que Ande llegó acompañada de su hermana y pasó la mayor parte de la noche conversando con otros actores, evitando cualquier contacto visual con Kerem. Él por su parte se mostró amable y sonriente con el resto de los presentes, pero su mirada, según algunos testigos, reflejaba una profunda tristeza. Ahora bien, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Ande y Kerem? Esa es la pregunta del millón y lamentablemente no tenemos una respuesta definitiva. Las relaciones son complejas y multifacéticas, y a menudo las razones detrás de una ruptura son difíciles de comprender, incluso para las propias personas involucradas. Lo que sí podemos hacer es analizar algunas de las posibles causas que podrían haber contribuido a su ruptura. En primer lugar, la presión mediática. Como pareja famosa, Ande y Kerem estaban constantemente expuestos a la atención del público y de los medios. Cada uno de sus movimientos era registrado, analizado y comentado, lo que sin duda pudo haber generado estrés y tensión en su relación. Imagínense tener que lidiar constantemente con paparazzi acechando a la puerta de su casa, con titulares sensacionalistas en las revistas y con comentarios hirientes en las redes sociales. No debe ser nada fácil. La presión de mantener una imagen perfecta ante el público, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con la constante intromisión en su vida privada pudo haber sido un factor determinante en su separación. En segundo lugar, las agendas apretadas. Ambos son actores muy solicitados y con muchos proyectos en marcha, lo que seguramente dificultó que pudieran pasar tiempo juntos y dedicarse a su relación. La distancia, la falta de tiempo y la dificultad para coordinar sus horarios pudieron haber afectado la comunicación y la conexión entre ellos. Imagínense pasar semanas o incluso meses separados, trabajando en diferentes proyectos y en diferentes países. La falta de tiempo de calidad juntos, la dificultad para mantener la chispa y la sensación de estar viviendo vidas paralelas pudieron haber erosionado su relación. En tercer lugar, las diferencias personales. Como cualquier pareja, Ande y Kerem seguramente tenían diferentes personalidades, gustos y aspiraciones. A medida que su relación avanzaba, es posible que estas diferencias se hicieran más evidentes y difíciles de superar. La incompatibilidad en algunos aspectos, la falta de entendimiento o la dificultad para llegar a acuerdos pudieron haber contribuido a su separación. Se rumorea que Ande, más extrovertida y centrada en su carrera, deseaba explorar nuevos horizontes y asumir proyectos más desafiantes, mientras que Kerem, más reservado y familiar, anhelaba una vida más tranquila y estable. Estas diferencias en sus prioridades y aspiraciones pudieron haber generado fricciones y desacuerdos. Y finalmente, la propia naturaleza de las relaciones. A veces las relaciones simplemente terminan, sin que haya una razón clara o un culpable específico. Las personas cambian, los sentimientos evolucionan y lo que antes funcionaba, deja de funcionar. Es posible que Ande y Kerem simplemente se dieron cuenta de que ya no estaban en el mismo camino y que era mejor para ambos seguir sus vidas por separado. A pesar del amor que se profesaban, quizás llegaron a la conclusión de que ya no eran compatibles y que la mejor opción era poner fin a su relación de manera amistosa y respetuosa. Ahora bien, dejando de lado el drama amoroso, quiero hablarles un poco de otras series turcas en las que Hande Erçel y Kerem Bürsin han participado y que, en mi opinión, valen mucho la pena. Porque más allá de su relación personal, ambos son actores talentosos y versátiles que han dejado huella en la televisión turca. Empezando por Hande, una de sus series más populares y aclamadas es Güneşin Kızları, o Las hijas del sol, como la conocemos en Latinoamérica. En esta serie Hande interpreta a Selin, una joven rebelde y apasionada que vive en Izmir con su madre y sus dos hermanas gemelas. Un día su madre conoce a un rico empresario llamado Haluk y decide casarse con él, lo que cambia por completo la vida de las tres hermanas. La serie explora temas como el amor, la familia, la amistad y la superación personal, y cuenta con un elenco de actores muy talentosos y carismáticos. La trama está llena de giros inesperados, secretos oscuros y momentos muy emotivos que te mantendrán enganchado de principio a fin. Hande Erçel, en su papel de Selin, demuestra su gran talento actoral y su capacidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos.
Su interpretación de Selin le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una de las actrices jóvenes más prometedoras de Turquía. Además de Güneş Ünsal, Hande también ha protagonizado otras series exitosas como Siyainci y Alka. En Siyainci, Hande interpreta a Azal, una joven que vive en un pueblo costero y que se ve envuelta en una peligrosa trama de amor y venganza. En Alka, Hande interpreta a Muide, una joven policía que investiga una organización criminal que opera en Estambul. En ambos roles, Hande demuestra su versatilidad y su capacidad para interpretar personajes fuertes y decididos. Por otro lado, Kerem Bürsin también ha participado en varias series de éxito, además de Love is in the Air. Una de ellas es Şeref Meselesi, o Cuestión de Honor, una adaptación turca de la serie italiana El Onore e il Rispetto. En esta serie, Kerem interpreta a Yiğit, un joven ambicioso y sin escrúpulos que busca venganza contra la familia que arruinó la vida de su padre. La serie está ambientada en Estambul en la década de 1970 y explora temas como la venganza, la ambición, el poder y la corrupción. Kerem Bürsin, en su papel de Yiğit, muestra una faceta diferente de su talento actoral, interpretando a un personaje oscuro y complejo que te hará cuestionar sus motivaciones y sus acciones. Su interpretación de Yiğit le valió elogios de la crítica y demostró que Kerem es capaz de asumir roles más allá de los personajes románticos y simpáticos. Otra serie interesante en la que participó Kerem es Bu Şehir Arkandan Gelecek, que podríamos traducir como Esta ciudad te seguirá. En esta serie, Kerem interpreta a Ali, un joven que fue criado en un barco de carga después de presenciar el asesinato de su madre cuando era niño. Años después, regresa a Estambul para enfrentar su pasado y encontrar la verdad sobre la muerte de su madre. La serie es un drama intenso y emotivo que explora temas como el trauma, la identidad, la venganza y el amor. La actuación de Kerem es muy convincente y te hará sentir empatía por su personaje y por su lucha por superar su pasado. Su interpretación de Ali le permitió mostrar su rango actoral y consolidarse como uno de los actores más respetados de Turquía. Volviendo al tema de Hande y Kerem, aunque su relación amorosa haya terminado, ambos siguen siendo grandes profesionales y han demostrado su talento actoral en diferentes proyectos. Esperemos que en el futuro puedan volver a trabajar juntos y regalarnos otra serie tan exitosa y emocionante como Love is in the Air. Sería un regalo para todos sus fans, que aún sueñan con verlos juntos en la pantalla. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, y que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre sus carreras profesionales y sus proyectos más destacados. Como hemos visto, la historia de amor entre Hande y Kerem fue un auténtico cuento de hadas que nos enamoró a todos. Su química en pantalla y su romance en la vida real hicieron que Love is in the Air fuera una serie aún más especial y seguida por millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, como todo en la vida, las cosas cambian y las relaciones terminan. Aunque su relación amorosa haya llegado a su fin, ambos siguen siendo grandes profesionales y han demostrado su talento actoral en diferentes proyectos. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Eran fans de Hande y Kerem como pareja? ¿Qué creen que pasó realmente entre ellos? ¿Cuál es su serie favorita de Hande Erçel y Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios abajo y compartan sus opiniones conmigo. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre series turcas. Muchísimas gracias por verme y hasta la próxima. Nos vemos pronto.